Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy fijaros que vamos a hablar sobre un aspecto que creo bastante importante y muy determinante para la gestión, ¿no?, de entidades, en este caso deportivas, pero en general para el mundo de la empresa. Y bueno, ya veréis que tampoco, no necesariamente solo en el mundo de la empresa, sino también en otros ámbitos, ¿no?, esa importancia de disponer de un cuadro de mando integral que nos permita mantener a raya pues las diferentes áreas de trabajo y de influencia de nuestro desempeño. Lógicamente, pues en las empresas los indicadores que nos mostrará ese cuadro de mando integral, que ya veremos a posteriori, pues estarán muy vinculados a la eficiencia y a la eficacia de los procesos que realizamos y, por supuesto, pues como os digo, muy importante que lo tengamos muy presente, que lo tengamos muy claro de cómo poder organizarlo, ¿no? Todos tenemos una visión muy clara de cómo debería ser ese cuadro de mando integral con muchos indicadores, ¿no?, con muchas, gráficos, con datos que realmente nos aporte una información, como os decía, completa del funcionamiento y del rendimiento de nuestra organización. Por favor, no esperaros, no dejéis de ver el vídeo hasta el final, porque os voy a dar una sorpresa. Es una sorpresa que seguro que os va a gustar, porque consiste en una herramienta que os voy a compartir, que voy a poner a vuestra disposición para que la podáis utilizar como un inicio, como un primer contacto, una primera experiencia con este tipo de cuadro de mando integral. Así que manteneros al tanto, darle al like al vídeo si os gusta y al final pues ya veréis cómo os dejaré una pequeña herramienta para poder gestionar vuestro propio cuadro de mando integral. Lo hablábamos al principio, ¿no?, el concepto de mejorar y de analizar el rendimiento de nuestra organización. Esto lo hemos ido viendo muchas veces como os decía, no solo en el mundo de la empresa, sino también, por ejemplo, en el mundo del deporte. Ese ámbito, ese sector que tanto nos importa, ¿no? Fijaros como, por ejemplo, en la Fórmula 1, pues bueno, la maquinaria, la tecnología, la herramienta también que utilizan para poder ganar las carreras, sus coches, sus bólidos de Fórmula 1, pues también están muy controlados, están muy, haciendo un seguimiento continuo con los diferentes parámetros que afectan y que influyen en su propio desempeño, ¿no? Y de ahí, pues, disponer de una herramienta que permita controlar ese rendimiento, que permita controlar la evolución de la carrera y de la participación del propio coche en sus campeonatos y en sus competiciones. En nuestra empresa será un poco parecido. Necesitaremos también ese panel, necesitaremos ese cuadro de control que nos indique o que nos vaya diciendo cómo va funcionando nuestra empresa. Claro, la clave será saber cuáles son aquellos indicadores, cuáles son aquellas áreas de control para poder mejorar y para poder tener esos datos importantes, ¿no? Al final se trata, pues, como os decía, de estar en un entorno, de disponer de una herramienta que nos permita visualizar de forma rápida, de forma continua, todas esas variables, todos esos datos por los que va funcionando nuestra empresa y que, por supuesto, pues tenemos que tenerlos en cuenta para poder analizarlos y mejorar. Hay diferentes fórmulas, como sabéis, pues bueno, disponemos de documentos en Excel, por ejemplo, o documentos que vamos indicando manualmente los datos que nos interesan y a partir de ahí, con las gráficas y con las evoluciones, pues vamos sacando nuestras conclusiones. Es una herramienta buena, óptima, útil, que además, como os decía, os dejaré una herramienta al final, pero luego también tenemos mecanismos ya más automatizados con el uso de la tecnología, softwares específicos que también están aportando y ayudando para ese control, sobre todo porque puede, recoger los datos de una manera más rápida y sobre todo en tiempo real, es decir, que continuamente podremos ir viendo cómo van evolucionando esos indicadores y esos datos que nos interesarán controlar. Bien, fijaros que el concepto de cuadro de mando integral surge de dos autores, de Kaplan y Norton, que en 1992 ya escriben en revistas especializadas en economía sobre lo que es la importancia de disponer de un cuadro de mando integral que nos permita analizar la empresa, ¿no? En el sector deportivo, pues bueno, también hay autores como Teva, como Nubiala, como Viñas, que también nos van diciendo y nos van comentando la importancia de disponer una serie de indicadores que conformen ese cuadro de mando integral
y que valoren las áreas fundamentales de nuestro negocio, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del ámbito deportivo, o en el caso, por ejemplo, de una instalación deportiva, de un gimnasio, de un centro deportivo, pues para conformar ese cuadro de mando integral deberemos también planificar o deberemos diseñar una serie de indicadores en función de las áreas de trabajo, de las áreas de gestión, para poder, como os decía, ir recogiendo esa información, ¿vale? Según estos autores que os decía, Teva, Nubiala, Viñas, incluso también Kaplan y Norton, ¿no? Los inspiradores o los, digamos, promotores de este concepto, pues podemos diferenciar una serie de áreas. En concreto, en este caso os mostraré 4, pero podéis también ampliar alguna más, ¿no? Por un lado sería el área que analice aspectos económico-financieros, ¿no? Por ejemplo, pues facturación, por ejemplo, pues gastos, ingresos, por ejemplo, ratios de ticket medio del cliente, de gastos por mes, en fin. Bueno, ahí tendríamos una serie de datos vinculados a aspectos económicos, aspectos financieros, ¿vale? Y que después, posteriormente, os daré también un ejemplo que os ayudará a entender y a poner en práctica toda esta teoría que estamos viendo en estos momentos. Una segunda área de análisis que puede conformar ese cuadro de mando integral sería todo lo relacionado con los clientes, ¿vale? En el caso deportivo, de un club, de un gimnasio, de un centro, pues por ejemplo, número de altas, número de bajas, por ejemplo, también la evolución de los socios a lo largo del tiempo, por ejemplo, el atritio, ¿no? En cuanto a la fidelización del cliente, el tiempo de permanencia, por ejemplo, también el uso de consumo de servicios, por ejemplo, también aspectos incluso comerciales, ¿de acuerdo? Muy importantes también dentro del cuadro de mando integral, es decir, leads generados, oportunidades, digamos, cierres de venta, ratios de ese tipo, ¿no? Que nos van a ayudar a conformar, por un lado, toda esa gestión que tengamos directa con nuestros clientes, ¿sí? Tanto de su consumo de servicios como de nuestras acciones de fidelización o de captación. Y ahí enmarcaríamos todos los indicadores vinculados a este área. Bueno, una tercera área de control dentro de ese panel de mando, ¿no? de ese panel de control, pues sería los servicios y los espacios, ¿no? Todo lo relacionado hacia ese concepto, hacia ese área de gestión, que también es un poco lo que nos importa en cuanto al sector deportivo. Por ejemplo, pues ratios de ocupación por salas, ratio de ocupación por horarios, por ejemplo, qué actividades son las que más llenas están y las que más producen, por ejemplo, pues si se consumen, por ejemplo, bonos de entrenamiento, qué servicios también se consumen más, etcétera, ¿no? Digamos, todo lo vinculado a los servicios y a los productos que ofrecemos como instalación, como empresa o entidad deportiva, y que nos pueden ayudar a mejorar, como os decía, la gestión de esa instalación y la gestión de esos servicios y productos que estamos ofreciendo, ¿vale? Y una cuarta área de trabajo en cuanto al cuadro de mando integral, pues sería todo lo vinculado hacia el personal y hacia los horarios de la propia instalación, ¿no? O los horarios incluso del propio personal. Por ejemplo, digamos que tareas que realizan los monitores, los técnicos, si las cumplen, por ejemplo, qué contacto tienen con nuestros clientes, si le asignan las rutinas, en fin, todas aquellas, por ejemplo, también, horas de trabajo del monitor, del técnico, también de los comerciales en algún dato que nos interese analizar, en fin, todos aquellos datos que nos proporcionen información objetiva. Esto recordar lo que siempre yo insisto y creo que es muy importante, porque luego para tomar decisiones y para mejorar nos va a ayudar mucho tener un dato objetivo, pues eso, datos objetivos que nos ayuden a, digamos, monitorizar, a supervisar las tareas o las acciones o el trabajo desempeñado de nuestro personal, así como los horarios de afluencia, de asistencia, ¿no? El uso de la instalación también, para, como os decía, mejorar, tomar decisiones de cómo poder mejorar nuestra empresa o entidad deportiva. Lógicamente, si existe alguna sala, alguna actividad o algún técnico o algún profesional de nuestra instalación que veamos algún desajuste en su evolución de los datos o en lo que teníamos propuesto, pues lógicamente podremos tomar decisiones.
Acordaros que todos estos datos del cuadro de mando integral tienen que estar, o estas áreas también, tienen que estar un poco alineadas con la estrategia de la propia empresa o de la propia entidad, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero analizar datos de facturación, pues tendré también que ver que estén alineados con la previsión o con el presupuesto de facturación mes a mes, mensual o anual. Y a partir de ahí yo puedo contrastar y valorar esa información. Lo mismo sería en cuanto a clientes, lo mismo sería en cuanto a los servicios, lo mismo sería en cuanto al personal. Muy importante que tengáis bien estructurado el plan o la dirección estratégica de la propia empresa para que también esos datos que vayamos analizando se puedan, digamos, contrarrestar o se puedan comparar con la propia estrategia de empresa. Y por otro lado, también deciros que el cuadro de mando integral es una buena herramienta de benchmarking, es decir, nos puede permitir comparar esos datos que estamos analizando con los datos del sector o con los datos de otras empresas parecidas a la nuestra. Es decir, que aquí podemos generar también un networking, un benchmarking que nos va a ayudar también a saber si nuestra instalación con los datos que tenemos en ese cuadro, evoluciona favorablemente dentro de lo que es el sector y si es más o es menos para también tomar ciertas decisiones. Muy interesante, por ejemplo, en entornos parecidos o modelos de negocio también similares para poder, como os decía, comparar y realizar esa acción de benchmarking. Bien, pues bueno, vamos a ver un poco dentro de esas áreas que hemos determinado y os voy a presentar, pues digamos, un ejemplo de cuadro de mando integral, pero más bien básico, ¿no? En función de esas áreas que hemos planteado, os presentaré datos que pueden componer esas áreas y, por tanto, diseñar vuestro propio cuadro de mando integral. Recordaros que esto al final es un ejemplo, ¿vale? Y que ese ejemplo, pues lógicamente lo podéis adaptar o lo podéis mostrar también en vuestro negocio, en vuestra entidad, pero también lo podéis recortar, ampliar, mejorar, lo que queráis. Esto simplemente es un ejemplo que os va a dar una idea. Fijaros, en el área de gestión, ¿no? Pues, como os decía, número de clientes, número tanto por ciento de clientes por sexo, número tanto por ciento por edad, ¿vale? Altas por día y por mes, bajas por día y por mes, facturación total, facturación por mes, facturación media por cliente, ¿vale? Facturación por servicio, gastos totales, porcentajes de morosos, permanencia media del cliente, ¿no? En meses, frecuencia de asistencia media al mes por cliente, porcentajes de realta, que es importante, y por ejemplo el atritio, ¿no? Las bajas por clientes totales. Como veis, son datos muy concretos que os van a ayudar a analizar y a informaros sobre esa evolución a nivel de la gestión en cuanto a facturación, en cuanto a clientes, en cuanto a altas, bajas, permanencias, attrition, frecuencia de asistencia, todo esto, ¿no? Claro, todos esos datos os van a ayudar luego, como os decía, a monitorizar vuestra propia instalación, vuestro propio negocio y tomar las decisiones adecuadas para mejorar. Acordaros el Fórmula 1, ¿no? Esos paneles, esos indicadores que van dando alarmas, van dando señales de cómo está evolucionando la carrera y que lógicamente si hay que actuar, pues se actúa, ¿no? Y eso es lo importante de estos datos. Bien, en cuanto a la gestión comercial, como podéis ver, pues aquí también incluiremos todos esos datos vinculados a los procesos comerciales y a las tareas de los comerciales o de las personas responsables de las ventas, ¿no? Por ejemplo, contactos durante el día y contactos durante el mes, porque luego nos irá muy bien saber de todos esos contactos generados cuántos se venden y cuántos son cierres. De hecho, ahí estaría el ratio de cierre de ventas, por ejemplo, la facturación mensual, tareas asignadas y tareas resueltas al mes, que también sería importante, así como, por ejemplo, el número de llamadas o el número de seguimientos que se hacen con los contactos generados y, por supuesto, el ratio de conversión de esos contactos que generamos hacia clientes finales. Claro, todo esto nos va a ayudar también a saber cómo vamos evolucionando en cuanto a las ventas a nivel comercial y también nos va a ayudar a tomar decisiones, pues por si tenemos que generar más contactos, por si tenemos que mejorar, por ejemplo, las llamadas o el cierre, etcétera. Al final son datos que nos van a poder, como os decía, hacer un seguimiento de lo que hacemos y sobre todo a mejorar si estamos haciendo bien o no nuestro trabajo y si estamos llegando a esos objetivos estratégicos marcados en un principio. Bien, tenéis una tercera área que sería un área técnica, ¿vale? Más
más vinculada a esa control, a esa supervisión o esa monitorización del personal a nivel técnico. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Podéis incluir aquellos datos e indicadores que más os interesen. Por ejemplo, renovaciones de programas, renovaciones de valoraciones, asistencia, tanto por ciento por sesión o por actividad, por clase, ¿no? Clientes que no asisten, pues tiempo sin asistir para luego, por ejemplo, tomar decisiones en cuanto a la fidelización, si hay que llamarles, hacer un seguimiento. Clientes, por ejemplo, sin registrar valoraciones, pues para saber qué ha pasado y a partir de ahí actuar. Y también, por ejemplo, facturación por técnico en el caso de que también tuvieran algunos objetivos de venta en cuanto a algún servicio, por ejemplo, especial, ¿no? Aquí, como veis, pues bueno, ya tendríamos un área más. Y finalmente tendríamos en este cuadro de ejemplo, ¿no? Con indicadores ya reales y con indicadores concretos, tendríais una última área que serían los espacios. Aquí pues podréis, digamos, analizar socios por metro cuadrado, número de clientes en salas de fitness, número de clientes en salas dirigidas, en piscina, para saber cuál es el rendimiento de los espacios. Evolución, por ejemplo, del nivel de ocupación según las actividades, para ver si hay algunas que funcionan más y funcionan menos, para saber cómo mejorar. Evolución del nivel de ocupación según el técnico, porcentaje de ocupación según la actividad y porcentaje de ocupación, por ejemplo, según el técnico, ¿no? Entonces, todo esto os va también a permitir, como os decía, analizar y tomar decisiones. Como veis, es un cuadro de mando integral bastante básico, bastante sencillo. Aquí tendréis pues unos 20 o 30 indicadores que os pueden ayudar a tomar decisiones y que están muy relacionados con las áreas anteriores que hemos visto, ¿no? Económico-financieras, relación con el cliente, a nivel de personal, a nivel de servicios y espacios, ¿vale? Como insisto, este es un ejemplo que podéis tener y que para el vídeo ahora pues os puede ayudar un poco a entender y a saber en qué consiste el cuadro de mando integral y los indicadores. Pero un poco la sorpresa que yo os quería trasladar es este cuadro de mando integral ya un poco más elaborado. Es un documento de Excel, el cual tiene ya sus fórmulas asignadas y que, como veis, pues tenéis también una serie de áreas de control, como por ejemplo sería el área económica, el área de clientes, como hemos dicho, el área comercial, el área de técnicos y el área de espacios. Como veis, es un cuadro que ya muestra resultados en tiempo real que lógicamente tendréis que ir poniendo manualmente, pero que simula mucho ese panel de control del Fórmula 1 con esos datos que podéis ir viendo para tomar decisiones, ¿no? Es un ejemplo que tenéis disponible, que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de descarga. Simplemente tendréis que rellenar pues un pequeño formulario para estar en contacto y ya podréis descargar el ejemplo y que podéis adaptarlo, podéis mejorarlo, podéis cambiarlo como os guste, pero al menos ya tenéis una herramienta básica de inicio para poder empezar a entender y poder empezar a trabajar con lo que es un cuadro de mando integral, para poder monitorizar, controlar vuestro negocio y de esa manera tomar las decisiones adecuadas. Lo importante, como os decía, es, por un lado, hacer un buen seguimiento de los datos, es decir, incluirlos, nutrir ese cuadro de mando integral. Por otro lado, ir comparándolo en el tiempo, mensual, semanal o anual, y sobre todo que esté muy relacionado con vuestros objetivos de empresa, con vuestros objetivos de negocio, ¿vale? ¿Para qué? Para que si veis que hay algún dato que no llega a alcanzar esos objetivos propuestos, pues podáis tomar vuestras decisiones. Simplemente deciros pues que, como veis, aquí tenéis más o menos esos indicadores anteriores, los tenéis puestos en el propio Excel y podéis ver un poco pues cómo se va evolucionando, ¿no? Facturación total, facturación media, gasto, facturación por técnicos, por espacios, ¿vale? Por atípicos, todo lo relacionado con ingresos y con gastos. Clientes, ¿vale? Todo lo relacionado con número total de clientes, altas, bajas, por edad, porque esto es muy interesante para saber qué tipo de población tenéis. Asistencia mensual, tasa de abandono, ¿no? Bajas, recuperación de las bajas, cuota media, el ticket medio, etc. Lo mismo en comercial, número total de altas, de leads, ¿no? O sea, cuántos leads tengo y cuántas altas realizo, y ahí el ratio de cierre de ventas y el ratio total de conversión del funnel, ¿no? De tantos leads yo convierto esto, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho. Y las acciones de cada comercial en cuanto a oportunidades, altas, ventas. Súper interesante. Y los canales, por ejemplo, de gestión de los leads, por dónde me están llegando esos leads que he ido generando. Y aquí, como veis, pues tenéis un ratio de cierre de ventas de un 68%
lo que está bastante bien. Luego a nivel de técnicos, pues bueno, cuántos técnicos tenemos, titulados, bajas por instituto, aseptismo, clientes seguidos por el técnico, muy importante, sin registro de evaluación. Bueno, estos son datos, como veis, de la parte técnica. Y de espacios, pues el tanto por ciento de metros cuadrados, clientes por metro cuadrado, en horario, en sala de fitness, número de clientes en piscina, actividades dirigidas, etcétera, etcétera. Número de clientes en sala de fitness total y sus porcentajes de ocupación, ¿vale? Como veis, bueno, es un cuadro de mando muy interesante, es un cuadro de mando que os va a poder ayudar a gestionar vuestra instalación, pero sobre todo me quedo con la idea de poder haberos aportado una herramienta, al menos haberos abierto un poquito más de conocimiento sobre este aspecto y que luego vosotros podéis corregirlo y demás. En fin, que espero que os haya servido de ayuda, que deciros que es muy importante controlar, monitorizar y hacer seguimiento del rendimiento de vuestra instalación con datos objetivos para poder tomar decisiones, y que espero veros pronto en próximos vídeos. Si os ha gustado pues os agradezco ese like, ese pulgar hacia arriba, y que mantengamos ese contacto en el canal, que os suscribáis si no estáis ya suscritos, y que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, chao.